que ser enérgicos y no patrocinar y no tampoco motivar y no tampoco aplaudir a aquellos que vienen a lastimar el patrimonio de la gente de Zacatecas, que sale todos los días a trabajar y que sobre todo, no estoy hablando únicamente de la propiedad privada, estoy hablando de un patrimonio cultural que es de todos los zacatecanos. Yo esperaría que desde nuestros municipios habláramos con la población a la que a veces invitamos a manifestarse, para que no dañen ni a otras personas ni a un patrimonio cultural. ¿Sería cuánto, presidente? Para hechos, diputado. Gracias, diputada. Para hechos, diputado presidente. Gutiérrez, Para hechos, Femat, diputado presidente. Solís. ¿Quién más? Figueroa Rangel José Luis. Regis. ¿Alguien más? Para hechos, presidente. Para hechos, Rodríguez Susana. Ana Glicerio. Se cierra el registro para hechos. Adelante, diputado Rafael Gutiérrez. Gracias, diputado presidente, con su permiso. Solamente para coincidir con la oradora en tribuna, diputada Claudia Anaya, felicitarla por su amplio conocimiento de diversos temas, pero en particular por el que hoy toca en esta tribuna, y efectivamente coincidir, diputada, en que lo más importante que podemos hacer en esta legislatura es garantizar, es pugnar porque se respeten los derechos de todos los ciudadanos. Lo he dicho con anterioridad y hoy lo quiero reiterar a propósito de su participación. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se pronuncia porque busquemos ese mecanismo, que busquemos esa dinámica en el que se respeten los derechos fundamentales de las personas, respetando, por supuesto, también los derechos a la libre manifestación, el derecho de reunión, el derecho de asociación, todos ellos consagrados en la Constitución política de nuestro país. Decirle que coincido también plenamente en que la cultura se tiene que demostrar en los hechos, y en los hechos no es cultura atentar contra el patrimonio de los zacatecanos, que de paso se ha dicho es patrimonio cultural de la humanidad. Nuestra ciudad ha sido declarada así por la UNESCO. Y decirle, diputada Claudia, que por supuesto estaremos atentos a que esos temas que usted propone, que usted señala en tribuna, se lleven a la realidad. El derecho fundamental es que los ciudadanos, todos en general, no solamente un grupo, hagamos valerlos, los ejerzamos, y la Constitución política los consagra, por cierto, en su parte dogmática. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Diputado Alfredo Femat. Creo que el tema que ha comentado la diputada Claudia Anaya es un tema que da debate de mayor profundidad. Yo no tengo duda, y aquí le tomo la palabra a los compañeros del PRI, que si tomamos como referente la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y vemos la reforma que se llevó a cabo en este documento en el año 2011, donde ahora en el artículo 1 se habla de los derechos humanos universales, y si vamos a tomar la Constitución como referencia, habría que ver qué está haciendo el Estado mexicano por dar derecho al trabajo, derecho a la vida, todos los derechos que son universales. Si no entendemos lo que pasó ayer en Zacatecas y no queremos profundizar la magnitud de la marcha, es que no estamos entendiendo lo que está pasando. Yo espero que ahora que se abra el debate sobre el presupuesto del 2014, tengamos la Constitución a un lado para poder armar un presupuesto sobre la base de los derechos humanos. Y lo comento porque tampoco avalaría yo el desastre o la destrucción que se hace, pero también les quiero decir que, ojo, hay también una campaña para satanizar las marchas. Y hay gente pagada que incursiona en las marchas para desvirtuar el sentido social de las marchas.
Si nosotros pensamos que lo que está pasando en la Ciudad de México y los jóvenes que se meten, que incluso obligan a que los organizadores se deslinden de ellos, es no entender también que hay una campaña pagada para satanizar las marchas. Yo digo que ayer mucha gente salió a la calle porque no ve que en las políticas públicas sus derechos se estén respetando. Y también me puedo atrever a pensar que no dudo que muchos de los que trataron de dañar la imagen de las marchas lo hagan con otra intención, compañeros. Porque aquí en el fondo hay un problema sobre el proyecto de nación. Estamos trabados, compañeros. Hay dos visiones bien claras. Hay quienes estamos a favor porque se incrementen los derechos de los mexicanos y por eso queremos un Estado que incremente los derechos. Y hay otras políticas que están porque los derechos humanos se limiten. Ese es un debate de fondo y yo creo que vamos a tener tiempo para abrir ese debate. ¿Es cuanto? Gracias, diputado Femat. Diputado Ismael Solís. Y muchas gracias, diputado presidente. Pues solo para felicitar a mi compañera, la diputada Claudia Anaya, por su puntual exposición. Decirle pues que en el grupo parlamentario del Revolucionario Institucional, nosotros no vemos a la democracia y a la libertad de expresión y de manifestaciones como sinónimo de destrucción y de vandalismo. No es así. Nosotros respetamos el derecho de la gente a decir y a opinar en lo que no está de acuerdo con las políticas nacionales y en ocasiones estatales. Pero de ahí a que nuestros hijos tengan que ver a través de los diferentes medios de comunicación cómo se expresan y cómo se manifiestan, quebrando vidrios, rayando edificios que son de todos los mexicanos, que son de todos los zacatecanos, pues tampoco. No coincido y no comparto pues con esa participación del diputado Femat, que dice pues que es probable que el gobierno del estado introduzca personas ahí para que hagan estas manifestaciones de gritos y destrucciones, porque no ese es el espíritu del gobierno del estado ni tampoco del gobierno federal. Creo que a estas marchas les falta un poco más de orden, un poco más de responsabilidad, y en ese sentido nosotros estaremos abiertos a cualquier discrepancia, a cualquier tema que tenga que ver con el Estado, sobre todo con la legislatura, para poder coadyuvar a que quienes tengan ese derecho y esa necesidad de manifestarse, lo hagan en el estricto sentido del derecho. Creo que para mis hijos y los hijos de muchos zacatecanos es reprobable ver a través de la televisión y otros medios cómo luego maestros, porque están ubicados algunos, de pronto se agarran a golpes con la policía, los policías y de pronto hay sangre, hay devastación. Me parece pues que no es ese el espíritu de una marcha, de una libre manifestación, y en ese sentido creo que tenemos que abonarle nosotros desde la legislatura pues a atender de alguna manera y a escuchar a quienes no están de acuerdo con las reformas estructurales que se han presentado a nivel nacional y que seguramente también a nivel Estado se estará haciendo lo mismo en algunos temas. Es cuanto, señor diputado. Por alusión. Diputado, le voy a dar la oportunidad, pero les recuerdo que solamente es cuando es aludido por el orador en tribuna. Pero hace un momento le di el espacio al diputado Aro, entonces a usted se lo doy también por sentido de equidad. Nada más para que quede claro y se está grabando que yo jamás dije que fue el gobierno del Estado. Yo jamás dije. Esa ya es cosecha del diputado, que así quede asentado que él lo dijo. Adelante, diputado. Diputado José Luis Figueroa. Me parece que la legalidad va acompañada de la legitimidad. Cuando un gobierno en cualquier nación, en cualquier nivel, no logra legitimarse con el pueblo que representa, pues entonces en consecuencia lo que vamos a vivir es una serie de fenómenos sociales que complican la gobernabilidad
del espacio que se gobierna, que se representa. Es muy importante que contextualicemos las movilizaciones y también el hecho del día de ayer. El día de ayer se manifiestan grupos estudiantiles, universitarios, normalistas, campesinos, organizaciones sociales, populares, asociaciones civiles y mayoritariamente el magisterio zacatecano. Y se manifiestan porque desafortunadamente en esa ausencia de legitimidad no se tienen los elementos para enfrentar el descontento generalizado que se está manifestando por parte del magisterio y solidariamente más organizaciones que también señalan el fracaso de la política del campo en Zacatecas, que están demandando un precio correcto del frijol, que están demandando la atención a sus grupos en materia de política social y que no ha habido atención, no hay la voluntad del diálogo. En consecuencia, pues se van a agudizar las manifestaciones. ¿Hasta cuándo vamos a entender? Pues hasta que se asuma con responsabilidad la representación que se tiene y hay que atender al pueblo. Se dice que está desinformado, no creo, me parece que abunda la información y por esa abundancia de información también se establecen con convicción determinaciones para actuar en la libertad del derecho, en esa legitimidad que se tiene para manifestarse. Me sumo al señalamiento que hace el diputado Femat respecto a la intervención de agentes externos, precisamente para generar esto que inconforma a la sociedad. Y así también me sumo a la diputada Claudia Anaya cuando dice que debemos de buscar cómo conservar y preservar nuestro patrimonio cultural, esta ciudad tan importante de manera internacional, en carácter internacional, y me parece que entonces es otra la caracterización que se debe de dar a estos fenómenos sociales. Gracias, es cuanto. Gracias, diputado. Diputado Juan Carlos Regis. Gracias. Queremos hacer algunos comentarios en torno a este tema de la libre manifestación. Coincidimos plenamente en preservar el patrimonio y bueno, queremos comentar que hay manifestaciones que promueve el mismo gobierno, que promueve el Estado en sus diferentes niveles. Hay veces que los alcaldes promueven estas manifestaciones para lograr mayor presupuesto. Aquí en el Estado se han hecho marchas a la Federación por lograr mayor presupuesto y se afecta a terceros seguramente en su derecho a libre tránsito. Entonces, ¿hasta dónde está ahí el equilibrio? Y hay manifestaciones auténticamente populares como la del día de ayer, que se hace en un día y en una fecha pues donde pues se da un fenómeno de represión del gobierno federal en su momento y que nadie quiere regresar a él, pero que en el fondo pues está el tema de las reformas estructurales, la reforma laboral, que quitó derechos ya ganados a los trabajadores, la educativa, que también se ve como una reforma laboral, que participaron organizaciones sociales, sindicales, de trabajadores, que participaron estudiantes, participaron jóvenes, y que no podemos nosotros desde esta tribuna querer satanizar sus formas de manifestación. Hay un lenguaje muy agresivo contra los jóvenes, y yo digo, los calificamos a veces como generaciones perdidas, como generaciones X, los discriminamos, los denigramos por el hecho, a veces hasta los llamamos ninis, por parte del gobierno, del Estado, el Estado mexicano, sus gobiernos estatales, cuando la responsabilidad de generarles oportunidades de desarrollo, ya sea en el ámbito laboral, educativo, cultural, a la salud,
se lo estamos negando, y esa es una manifestación del gobierno y del Estado en sus diferentes niveles, más grave que el que se manifiesten con algún crayón, con algún spray, manifestando su idea, su rechazo, su inconformidad. Yo digo, tenemos que buscar entonces cómo a este sector de la población podemos escucharlo, atenderlo, cómo impulsar políticas públicas que los hagan partícipes del desarrollo de este país y de nuestra entidad. Yo respeto, aunque no comparta, esas formas de manifestarse de los jóvenes. Son rebeldes por naturaleza, no son domesticables, compañeros. Y bueno, lamentamos que de alguna forma se quiera satanizar. Yo digo, hay que reconocer su valor, su decisión por hacerse escuchar. Ojalá y que bueno, pues esta legislatura tenga bien impulsar un foro con jóvenes donde escuchemos su problemática, sus necesidades. Concluye, y que diputado. bueno, pues de alguna manera podamos hacerlos parte importante en el desarrollo y en la construcción de este estrado. Estamos en un estado donde los derechos se les han negado y bueno, díganme ustedes y revisemos la historia, los cambios no se dan por voluntad del gobierno, se dan por manifestaciones, se dan por lucha, se dan por fuerza, se dan hasta a veces con las armas. Y bueno, yo creo que esta manifestación es para que el gobierno tenga oídos, para que pueda escuchar este tipo de problemática que está aquí en nuestra entidad y en el país. Tenemos un gobernante que ni siquiera las ha querido escuchar, que es un derecho también y que se les está negando y se les ha regateado siempre. Gracias, diputado. Diputada Susana Rodríguez. Gracias, diputado presidente. Solamente para sumarme y felicitar a la diputada Claudia Anaya, que si bien coincido completamente con ella y con su posicionamiento, sí creo firmemente que no podemos alterar a la mayoría de los zacatecanos por los derechos o los pseudoderechos de algunos, que habrá las vías y los canales para conciliar y para exponer sus propuestas o sus demandas, pero que los zacatecanos, la mayoría, no podemos ser víctimas de unos cuantos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada. Diputado Clicerio del Real. Y nada más para felicitar y sumarme a la compañera Claudia. Y bueno, pues ojalá que el próximo año que viene la conmemoración y los festejos de la batalla no queramos hacerlo con un cañonazo desde el Cerro de la Bufa. Yo creo que hay formas de hacer o de conmemorar. No vi ninguna obra de teatro, no vi ningún aspecto cultural, y eso que iban muchos maestros. Y qué bueno que estamos preocupados por la cultura, eso me fascina. Pero me preocupa cuando apenas ayer veía, yo sé que la cultura debe ser desde la casa sin duda, pero el cimiento más importante es la escuela. Y ayer veía a los maestros al frente de los grupos y yo fui becado. Y si no iba a las marchas, me quitaban la beca. Entonces, aquí no podemos venir a decir que había, que hubo, que no están. Creo que tenemos que ser responsables de la parte que corresponda y desde esta tribuna sí felicitar a los jóvenes que hicieron una conmemoración digna, pero reprobar a los maestros y a los alumnos que atentaron contra personas, contra bienes y contra patrimonio, que es Zacatecas. Yo creo que ahí no podemos ni siquiera justificar, más bien nos tenemos que preocupar de que este tipo de conmemoraciones, este tipo de aniversarios, vayan más al tema que dijeron. ¿Dónde está la cultura? Yo escuché insultos, escuché injurias, escuché menos propuestas. ¿A quién afecta la reforma? ¿Cuáles son las causas principales? ¿Cuáles son el trasfondo? ¿A quién perjudica? ¿El poder de qué? ¿O por qué? Creo que ahí es donde falta esa información. A mí me hubiera gustado mucho que se hiciera un buen foro con esa cantidad de personas y con muchas otras más, e informar a la ciudadanía. Miren, en tal rubros así nos va a afectar en esto y en esto y en esto. No queremos que nos evalúen. Ese es un punto.
¿Cuántos más tenemos que manejar de esos? Creo que allí falta eso, y eso se llama cultura también. Sería cuanto. Yo felicito mucho a la compañera y creo que esto tenemos que tomarlo y tenemos que visualizar hacia dónde, sobre todo no estimularlo. Yo creo que no podemos justificar eso. Sería cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Clicerio. Diputada, si gusta manifestar algo con respecto a los hechos. Gracias. Efectivamente, para los que me escucharon, claramente se pudieron haber dado cuenta, sí distinguí que hubo la marcha y la conmemoración de siempre y que hubo un grupo externo que se suma a tal. Este es un tema que va mucho más allá de los partidos, ¿eh? En el Distrito Federal gobierna el PRD y las manifestaciones se dieron de forma mucho más violenta incluso que en las entidades federativas, y muchos quienes participaron o en el movimiento en el 68 o sus hijos que ahorita trabajan en el gobierno del Distrito Federal estuvieron conteniendo, no reprimiendo, pero sí conteniendo la manifestación, porque el daño va mucho más allá. ¿De dónde vienen? ¿Quién los paga? ¿El porqué de las dos manifestaciones? Yo no quise entrar en ese tema porque efectivamente es un debate mucho más profundo. Es un debate que va mucho más allá y que nos llevaría más tiempo. Yo lo que quería hacer referencia a todos ustedes que tenemos que trabajar por cuidar el patrimonio que tenemos, respetando las libertades de los demás. Eso es algo fundamental que tenemos que hacer. Por eso hablé del derecho a la manifestación, por eso hablé de legitimidad, por eso hablé de dónde se rompe el derecho, cuánto transgredes a los demás, por eso hablé de la universalidad de la ley. Yo creo que en esto sí tenemos que estar unidos porque no es un tema de partidos, compañeros, es una problemática social que hay que atender. Desde el salir a atender a los grupos y ver qué es lo que necesitan para poder resolver sus necesidades y que entonces sí las manifestaciones se den en un ambiente mucho más cultural, mucho más sano. Yo también veo que si los jóvenes se manifiestan de esa manera y con esa violencia, por algo es, y que hay que ir a las causas del problema. Pero también hay que estar viendo lo que pasa alrededor de ese problema, que es pues, el desafortunado daño que se causa a muchos en el patrimonio, como les digo, público, en el privado y hasta en la integridad personal de los agentes que están salvaguardando las marchas. ¿Sería cuánto? Gracias. Gracias, diputada Anaya. Es el turno de la diputada Araceli Guerrero. Con su permiso, señor presidente. Yo creo que seguimos con el tema. El día de ayer, muchos mexicanos… Perdón, diputada, ¿es para su participación en asuntos generales? ¿Quiere que suba? Le pido que suba por favor a tribuna.